Bien, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como es costumbre y solemos transmitir en vivo en algunos Facebook Live, en estos últimos días hemos estado compartiendo de temas de reactivación económica, de temas de emprendimiento, de gestión. Pero en esta oportunidad, como ven ustedes en el título de la presentación, hoy día vamos a estar en un conversatorio hablando acerca de la salvación y sus implicaciones en la vida cotidiana. Para muchos que no están sumergidos de repente en el mundo cristiano o algún tipo de religión, eh, no van a tal vez entender un poco el concepto, y es precisamente hoy quise invitar a un amigo de Colombia. Él es Willington, él es administrador y pastor en una iglesia. Así que vamos a estar un poco conversando acerca de esto. Tenemos ahí algunas preguntas para él, para poder hacerlo y que nos aclare y que nos acerque. Básicamente ese es el fin de este conversatorio, que nos acerque los principios que hay en la Biblia, los principios que de repente podemos haber aprendido en un curso de religión o de repente en un video en Semana Santa y ver de qué manera estos principios pueden y tienen el poder de implicarse en nuestra vida cotidiana. A vida cotidiana estamos hablando de la familia, los negocios, la economía. ¿Cuán poderoso puede resultar analizar la Biblia, obtener esos principios y aplicarlo? ¿Sí? Pero la Biblia tiene por un lado eso, pero también el centro del tema de bíblico es la salvación. ¿De qué nos estamos salvando? Si es importante eso, y vamos a estar analizando algunos conceptos como cielo, infierno, y esas cosas que para muchos suena un poco más metido en el tema religioso, pero lo que queremos hacer hoy día es extraer eso del concepto religioso y pasarlo a la vida cotidiana. Quiero dejarles la presentación y un saludo de Willington para ustedes. Adelante, Willington, bienvenido. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor Luis, por la invitación. Y bueno, definitivamente esta tecnología nos acerca. Tú estás ahora en Lima, yo estoy en Bogotá, pero podemos estar en este en vivo a través de redes sociales, y muchas gracias. Qué privilegio poder estar compartiendo con cada una de las personas que se han conectado y que se estarán conectando en estos momentos para este conversatorio. Así que espero que podamos compartir, que podamos aprender, y bueno, yo sé que va a ser muy provechoso este tiempo que vamos a tener acá. Genial, genial. Bien, mientras se van conectando algunas personas a nuestra transmisión en vivo en el Facebook, empecemos pues, Willington, con la primera pregunta. La pregunta que he podido rescatar de algunos comentarios de amigos, que muchos de ellos, algunos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con vidas religiosas o con vidas de iglesia, propiamente dicho, sino son personas de a pie, como dicen, comunes y corrientes, ¿no? Y una de las preguntas que ellos me hacen es esta: ¿qué es la salvación? ¿Y de qué me voy a salvar o de qué me salvaría? ¿Podía respondernos esto, Willington, para Claro que empezar sí. este conversatorio? Hay un concepto, así como lo hablabas al comienzo, hay un concepto frente a la religión de la salvación, y bueno, yo creo que es lo que más nos acerca. Y Y si bien es cierto, conociendo un poco el tema de lo que nosotros hablamos acerca de la Biblia, la salvación tiene que ver con una oportunidad que Dios me está dando a través de un sacrificio, el sacrificio de la cruz. Entonces, a través de esta oportunidad, Dios me está dando una oportunidad de reconciliarme con Él. Hubo todo un plan desde el comienzo, con la creación, con una Adán, con una Eva, y todo lo que empieza a desarrollarse desde allí, y perdimos una oportunidad de hacer muchas cosas. Perdimos una oportunidad, y lo que para todo el mundo conoce, que es el pecado, entra allí por un tema de desobediencia, y Dios tenía que ver cómo nos reconciliaba nuevamente con Él. Y entonces vino un plan de salvación, una segunda oportunidad, una nueva forma de hacer las cosas.
y casi siempre la palabra salvación tiene que ver con ese tema espiritual. Yo pienso que todos en algún momento hemos buscado salvarnos de algo, salvarnos sobre todo cuando somos pequeños, como hijos, tratamos de, si cometemos un error en casa, tratamos de ver cómo nos salvamos del castigo de papá o de mamá y buscamos alguna alternativa, cómo reparar el daño que hicimos. Si somos ciudadanos en cada país, hay una reglamentación y si cometemos una infracción o si cometemos una falta frente a una ley, buscamos cómo salvarnos y cómo justificarnos de esa falta para no tener un castigo, bien sea una multa económica, bien sea una privación de la libertad. Lo que yo veo que Dios hizo con nosotros a través del sacrificio de la cruz fue darnos una segunda oportunidad para poder reconciliarnos con Él frente a las faltas que habíamos cometido. Eh, y bueno, y nos está salvando de todas maneras de una eternidad. Si la Biblia habla de una vida eterna en el cielo, también habla de una vida eterna o de una eternidad en otro lugar que es el infierno, que más adelante yo creo que lo vamos a estar compartiendo. Sí, muy bien. Nos estuviste comentando acerca de una palabra. Hay un, digamos, un acuerdo, y es Vox Populi, que a veces los cristianos, los evangélicos o algún participante de determinada religión maneja cierto lenguaje que a veces es muy técnico, que en vez de, digamos, asociar a la sociedad que no hable ese lenguaje, se separa o se divorcia. Y hablaste de Sí, una palabra que es muy fuerte para muchos, que muchos prefieren hablar de error, de fracaso, pero pocos prefieren hablar de pecado. En tu concepto como estudioso de los evangelios, de la Biblia, ¿qué es para ti el pecado? En una frase simple que la gente lo pueda comprender. para mí es una falta grave a a una reglamentación o a un estatuto o a un principio que se dejó. Yo pienso que la palabra error o la palabra falta, aunque lo estoy resumiendo ahí, es como para suavizar un poco lo que Uh -huh. cometemos. Y Uh pienso que -huh. a través de la historia y a través de las culturas y los cambios que han habido en la cultura en todo este tiempo, hemos tratado de suavizar las palabras para que no suenen tan bruscas, si se puede llamar, y decirlo un poco más diplomático. Pero definitivamente cuando faltamos o cuando tenemos una falta grave o una falla grave, como la quieran de pronto llamar, es un pecado con Dios, una falla grave frente al principio o al estatuto que él estableció. Es un pecado. Ok. Digamos que Dios establece estatutos, reglas, leyes, estamentos o normas de vida, como pasa en la constitución de cualquier país o el reglamento de tránsito. Y un pecado entonces sería romper esas normas, leyes o estatutos, ¿correcto? Correcto. De hecho, Perfecto, perdón, de hecho lo perfecto. hacemos. Sí. Como ciudadanos lo hacemos constantemente. Hay unos límites de velocidad y rompemos esa regla del límite de velocidad que hay. Hay unas luces amarilla, azul, roja, perdón, amarilla, verde, roja, que nos indica si podemos continuar en nuestro destino y a veces nos las cruzamos. Y hay un principio o hay un estatuto frente a eso y constantemente creo que estamos rompiendo esas reglas y estamos faltando. Y ahora, cuando hablamos de estas reglas, la gente tal vez se estará preguntando, ¿cuántas reglas existen? Porque muchos me dicen, los 10 mandamientos. Pero según relatos y estudios teológicos de la Biblia, existen 613 mandamientos, en realidad, que salen de esos 10 primeros. Ahora, y aquí viene una pregunta y una duda o una repregunta dentro de esto. Si Dios establece normas y reglamentos para vivir, eh, ¿por qué lo estableció recién en Moisés y no antes? ¿Por qué no empezar con esas 10 reglas, por lo menos, antes de la vida de Moisés, sino después de eso? ¿Por qué? Bueno, hubo algunas cosas que Dios estableció en el principio con Adán y Eva, con los primeros habitantes de la tierra, de nuestro mundo,
y esos principios se fueron rompiendo poco a poco. Mm, Creo que lo puedo traer como para hacer una similitud. En medio de todo lo que está sucediendo ahora y la pandemia que tenemos, tuvieron que ajustar las leyes en cada país. Yo creo que en Perú lo sucedió, igual que en Colombia, y ajustar las leyes porque aunque las personas conocen cuáles son las determinaciones, aunque las personas conocen o entienden ciertos procedimientos, no los cumplen. Entonces ajustan. Toque de queda, no puede salir determinadas horas, no puede estar en la calle, porque aunque hay un peligro y hay una implicación, la gente no las adopta. Yo pienso que lo mismo pasó en el principio, hasta que llegó al punto donde dijo, ok, yo creo que Dios se puso en su sabiduría a pensar, este pueblo no está cumpliendo ciertos principios, no está cumpliendo una Hay que ordenanza reajustar. y hay que reajustarlo. Y yo pienso que ahí, me atrevo a decirlo, llegaron los 10 mandamientos para dar una dirección a la creación de una nación. Interesante, interesante, Willington. Ahora, la palabra, sabemos que etimológicamente la palabra salvación, que hoy día en español la vemos, en el griego, y es importante que la gente lo sepa, en el griego, que figura en el Nuevo Testamento, la palabra salvación tiene 5, digamos así, conceptos. El tema del lenguaje griego es muy rico porque para el lenguaje español, de repente, amor significa una cosa, para el griego, Ajá, amor puede tener 5 implicaciones. sí. Eh, ¿Cuántas implicaciones tiene la palabra salvación en el griego? ¿Solamente es salvarte de la muerte eterna y llevarte al cielo o tiene más implicaciones? Yo pienso que así como lo estás hablando, eh, no solamente salvarnos y irnos al cielo. Yo pienso que la palabra salvación es un compendio de una cantidad de cosas que nos podemos evitar acá en nuestra vida, en la tierra, en el mundo. Yo pienso que cuando podemos adoptar un estilo de vida que obviamente nos agrada a Dios y nos conduce en un buen vivir, nos evita problemas, nos salva de fracasos, nos evita perder o ganarnos ciertas situaciones que no son agradables. La mayoría de personas solamente están pensando o estamos pensando en irnos al cielo. Sin embargo, el adoptar ese estilo de vida que Dios quiere para nosotros desde un comienzo o que fue el principio de todas las cosas, hace que podamos tener una vida diferente. Y yo pienso que eso se nota en las personas que creen en un concepto de salvación y lo tienen claro, y en las personas que no. La forma de vivir, la forma de afrontar las circunstancias, la forma de hacer las cosas es diferente. Entonces, no solamente la salvación eterna, sino también lo que podemos hacer sin, digámoslo así, sin sufrir acá. Muy bien. Para los amigos que se están conectando, estamos hablando con Willington de Colombia acerca de la salvación y sus implicaciones en la vida cotidiana. En el griego, la palabra salvación tiene 5 acepciones. Y es importante que lo sepamos porque es allí donde tal vez tú vas a poder cambiar la manera de pensar de esta palabra muy, digamos, circunscrita en aspectos religiosos, sino que cuando sepas estas 5 acepciones, vas a tal vez empezar a poder comprender cuál fue la mirada de Jesús al momento de venir aquí, la mirada de Dios el Padre para la creación. La primera acepción que tiene la palabra salvación es perdón. Es decir, Dios busca perdonarte y que entiendas de que el perdón te libera. Segundo acepción, prosperidad económica. Tercera acepción, sanidad física. Cuarta acepción es vida eterna. Y quinta acepción es seguridad emocional. Estas 5 cosas que te acabo de mencionar es para el griego, tal cual fue visto por Jesús, salvación. Ahora puedes tal vez entender que cuando hubo una mujer de flujo de sangre por 12 años, ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto, seré sana. Bueno, la historia termina donde Jesús se voltea y le dice, tu fe te ha salvado, vete y no peques más, ¿no? O tu fe te ha salvado, le dice. Entonces, cuando Jesús expresa, tu fe te ha salvado, a esta mujer que estaba por flujo de sangre 12 años y su fuente
mejor dicho, su mal se va en ese mismo momento, es decir, queda sana. Cuando le dice, tu fe te ha salvado, no le estaba diciendo, vas a partir de ahora tener vida eterna, sino le estaba diciendo literalmente, está sana, utilizando una de las 5 acepciones de la palabra salvación en el griego. Igual le pasó a este hombre publicano que le dice, la salvación entró a tu casa. Y la traducción de esa frase de Jesús a este hombre, que inclusive se subió en un sicómoro, es decir, un árbol, para ver a Jesús de lejos, por lo menos porque era de estatura pequeña, y le dice, ahora la salvación entró a esa casa, ¿no? Hay esta historia. Y él está utilizando otra acepción que era el tema de prosperidad económica más vida eterna. Entonces, qué interesante es poder entender estos conceptos o estas definiciones de salvación. Ahora hay una segunda pregunta, Willington, que también nuestros amigos me lo comentan y lo compartieron. ¿Cuándo empieza mi salvación? ¿A partir de qué momento? ¿Hay un evento, hay un momento en la vida donde empieza la salvación? ¿Desde siempre fue? A tu consideración, ¿cuándo empezamos o cuándo empieza la salvación para el ser humano? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista que cuando empezó la salvación, yo pienso que el plan ha sido eterno. Se empezó a ejecutar con Jesús en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice, la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo pienso que cada persona va o debe o debería llegar a un momento de su vida en donde debe aceptar que necesita algo más que simplemente vivir. Hay personas que se levantan y viven por vivir porque no tienen un destino, no tienen un norte. Pero cuando yo necesito llenar en mi vida esos vacíos, y como lo acabas de mencionar, de perdón, de sanidad, de vacíos emocionales, cuando yo necesito llenar esto y reconozco que necesito a Dios, entonces necesito confesar y saber y creerlo, perdón, confesar y creerlo de que hay un Dios que tuvo un plan a través de Jesús para que Él fuera mi Salvador. Y yo pienso que en ese momento que yo puedo reconocer, ahí empieza mi salvación, la mía, personal. Muy bien, entonces tu salvación personal empieza en el momento de tener un encuentro con Jesús. Así es. Y puedo Correcto. confesarlo. Y lo puedes confesar. Una pregunta, no sé si tonta o no, pero cuando habla Romanos 10, y eso, y mira, y esa pregunta la hicieron algunos amigos en una sesión, se llama un incubador, que lo trajo una comunidad de Nueva York. Le hicieron una pregunta que al final, o sea, cuando le hicieron, nos reímos, ya todos los que estábamos estudiando ahí, pero luego nos empezamos a reflexionar. Tú hablas de que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. ¿Y qué pasa con los mudos? Ok, Que no buena pueden hablar. pregunta. Excelente. Yo pienso que de alguna manera eh, hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos. Ahora, los que tenemos la capacidad de hablar, pues lo hacemos a través de nuestra voz. El mudo tiene un lenguaje de señas y lo puede expresar a través de su lenguaje de señas. Es un reto para mí, es un reto personal como pastor, porque me gustaría, lo he visto en algunas iglesias, cómo tienen una sección para las personas que tienen esta discapacidad y es impresionante ver cómo ellos se comunican con su lenguaje de señas y logran entender. De hecho, tengo unas personas cercanas aquí a donde yo vivo que tienen ese inconveniente y yo me comunico con alguna seña y ellos la hacen conmigo y nos estamos saludando constantemente. Entonces yo pienso que cada uno tiene que ver, el que puede hablar lo habla, el que puede con señas lo hace, el que no tiene cómo, pues mentalmente tendrá que comunicarse con Dios, pero tiene que declararlo en su interior de que hay un Salvador. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Entonces, cuando lleguemos a esa comprensión, ahí empieza nuestro proceso de salvación personal. Como tú dices, llegar a la comprensión y comunicarlo de la manera que nosotros podamos, en nuestras habilidades, qué sé yo. Ahora, el punto es, Willington, aquí,
dos cosas principales. La primera, ¿cómo poder interpretar, según Romanos 10, con la boca se confiesa para salvación, lo que dijo Jesús en algún momento en Lucas 7, si mal no recuerdo, cuando él dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, es decir, confiese, Sí. va a entrar conmigo a la eternidad? ¿Cómo, tal vez aparentemente a las personas que nos están viendo y han leído en algún momento eso, hay una contrariedad? Por un lado dicen, tengo que confesarlo y seré salvo. Por otro lado, el mismo Jesús dijo, no, no todo aquel que me confiesa va a ser salvo. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo pienso que todo lo que está en cuanto a leyes tiene ay, se me va la palabra. No es solamente confesarlo, sino que hay algunos parámetros de los cuales yo tengo que cumplir. Hay personas que confiesan, Él es el Señor, pero su corazón, la actitud de su corazón está totalmente apartado. Hay personas que hacen buenas cosas una vez al año, pero el resto del año están totalmente ausentes de las necesidades de algunos. Hay personas que a través de las redes sociales hablan de padres, hablan de hijos, hablan de pareja, pero su actitud en la vida real o su corazón en la vida real está totalmente ajeno de lo que están hablando. Si hay algo que es claro para mí, es que Dios, más que palabras, está viendo una actitud del corazón. Ahora, yo estoy confesando con mi boca de lo que estoy teniendo en mi corazón. Si no hay una fe radical, si no hay una convicción radical en mi corazón, entonces voy a hablar de algo que no es coherente. Yo pienso que Dios está buscando en todo tiempo que seamos coherentes. Lo que estoy creyendo con lo que estoy expresando. Muchos estarán expresando algo que no tienen en su corazón. Entonces, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartado de mí, no te conozco. ¿Ok? Entonces, estamos tal vez coincidiendo con que este plan, porque en realidad no fue un programita, no fue un plancito, sino un gran plan El de superplan. salvación, el super plan que hablaba de perdón, prosperidad económica, sanidad física, vida eterna y seguridad emocional, pasa por el filtro de comprensión que cada persona tiene que tener y acercamiento a Dios. Entonces, aquí voy a tal vez hacer una pregunta un poquito controversial, si se quiere decir así. No sé si de repente en tu comunidad lo practican, pero he visto en muchas comunidades que lo hacen. Si estamos hablando que la salvación tiene que pasar por un filtro de comprensión, uh, ¿qué te parece a ti que una persona vaya por primera vez a un culto y le digan, levante la mano aquel que quiera aceptar a Jesús, levanta la mano, da una oración, sale al frente, oran por él y a partir de ese momento dicen, ya, ahora eres cristiano? Mi pregunta siempre fue, ¿acaso ha comprendido en verdad la implicancia que esa decisión puede haber tomado en la vida? En realidad estos líderes están jugando más que enseñando, están solamente pasando por agua tibia este super plan, como lo llamas tú. ¿Qué piensas al respecto de eso? Porque los bautistas, por ejemplo, tienen un cierto reparo con los carismáticos por hacer esa práctica. Los bautistas prefieren demorarse en que la persona estudie la Biblia y comprenda hasta que cuando llegue ese punto, la persona misma diga, ¿sabes qué? Yo necesito ese plan, ese super plan para mi vida. Antes no lo provocan. O sea, no te empujan a decir, confiésalo, sino vívelo primero, asimílalo, que llene, como dices tú, tu corazón, entiéndelo, y a partir de ello te hago la pregunta. ¿Esta vida es la que tú quieres de ahora en adelante? ¿La que has estudiado por 3 meses tal vez? Si la respuesta es sí, bueno, ahora sí confiesa a Jesús y empiezas. ¿Qué te parece eso? Me parece supremamente importante. Realmente en mi congregación no hacemos el que llegó alguien nuevo y entonces después de la efusividad de una predicación o de una enseñanza, pase acá y levante su mano, porque lo que estás diciendo es totalmente acertado. En una sola visita no se comprende la magnitud de lo que Dios quiere hacer. El año pasado sucedió con un joven que él se declaraba ateo. La abuela le estuvo hablando varias veces de ir a la iglesia y un día decidió ir y hubo empatía. Nunca le dije, vente para acá al frente, quiero orar por ti, o acepta o repite esta oración, sino que él empezó a asistir, se identificó, pasó un tiempo,
Un día yo hablé del discipulado y él me dijo, yo quiero hacer el discipulado, pastor. Y dije, claro, ya mismo. Pero solamente como después de unos 4 o 5 meses que él iba y se ponía no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le decimos capota, cachucha de la chaqueta, se la ponía encima y miraba para abajo. De un momento a otro se cortó su cabello, se empezó a vestir diferente, se le veía el rostro transformado, un joven que consumía drogas, y empezó a notársele un cambio impresionante. Y un día dije, yo quiero que ustedes vean lo que Dios hace. Y lo pasé al frente, lo presenté, les dije, él es Pepe, por decir un nombre, Juan, por decir un nombre, y está aquí con nosotros. Él hace un tiempo no creía, ha estado asistiendo, hoy veo una vida transformada por el amor de Dios, hoy veo una vida cambiada. Y ese día él me decía, yo quiero realmente servir a Dios, yo quiero este estilo de vida que estoy viviendo, yo quiero tener la paz. Y simplemente hizo un discipulado, 3 meses, como lo estás diciendo. La gente no se puede, o nosotros como líderes espirituales, no podemos en la emoción de un mensaje hacer que una persona levante la mano y repita algo que no sabe qué es lo que está diciendo. Porque sí me atrevo a decir que espiritualmente va a tener unas implicaciones de algo que no conoce. Eso es como firmar un pagaré en blanco. Yo firmo y no sé qué le van a llenar o qué valores le van a llenar después. Yo me atrevo a decir que pasa igual con esas personas. Y son personas que dicen, algún día fue a una iglesia, yo no sé a qué fui, yo levanté la mano, yo no supe qué repetí, pero nunca quise volver. Pero los sumamos. Cuando queremos mostrar números, no, es que hoy se convirtieron 30, hoy fueron 40, hoy fueron 5, hoy fueron 1. Yo prefiero ver que vayan llegando y se vayan adiestrando. Hay una frase que habla un poco de esto, que es la psicosis mesiánica dentro del mundo cristiano evangélico. Es decir, que algún cristiano por allí cree que él es el que va a salvar a la gente de sus problemas. En marketing, por ejemplo, hay una frase todo un texto que se habla acerca del marketing engañoso, y es: nunca ofrezcas un producto que no existe. Y yo he escuchado muchos predicadores o evangelistas, como lo llaman, asegurar que una persona que entra en drogas solamente confesando a Cristo y pasando un tiempo en esa iglesia y leyendo la Biblia y haciendo devocionales va a salir de las drogas, o una persona que está enferma con cáncer, le dicen, ven aquí a esta iglesia, mira que el pastor va a orar por ti, de hecho que vas a ser sana. En tu perspectiva, Willington, ¿existe tal poder en la fe, en las iglesias, en la religión, para que los evangelistas, discipuladores puedan decir con toda confianza, hasta asusta a veces tanta confianza, decir, tú vienes aquí y se te acabaron los problemas? ¿Es así? No, de hecho, los problemas no se van a acabar nunca. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y ahí ya nos dijo que iban a haber diferentes circunstancias. Pero tranquilos, yo ya he vencido. O sea, en Él vamos a encontrar seguridad de muchas cosas. Yo pienso que Dios es sobrenatural y Dios es soberano. Y eso quiero dejarlo claro. Si Dios quiere, lo puede hacer. Pero yo digo, yo soy papá de 2 hijos, y para poder enseñar a mis hijos he tenido que enseñar en medio de procesos, de que las cosas hay que ganarlas, hay que conquistarlas. Y con Dios, teniendo en cuenta que es un tema de fe, no estamos hablando de un Dios microondas, si me permiten la palabra, que yo meto a la persona en la presencia de Dios 2 minutos y la saco nueva. Si la persona no tiene una convicción real de lo que quiere hacer y no deja que el Espíritu Santo de Dios obre en la vida, va a ser muy difícil. Yo pienso que ese ha sido uno de los errores de muchos líderes espirituales, en asegurar que a través más de ellos que el mismo Jesús se pueden lograr cosas. Porque a veces se habla de Jesús muy poquito, pero se habla del predicador o del líder o del ministro, como se quiera llamar, más que del mismo Jesús. Entonces yo oro por usted, y los he escuchado, me han llegado muchos de que dicen, es que usted viera lo que yo hago, es que yo oro y la gente de una vez cambia. Yo le digo, ¿y dónde queda Dios?
porque se promociona más la persona que al mismo Dios, que es el que tiene el poder para hacerlo. Ahora, en el tema de la salvación, creo que es clara la Biblia donde dice que nosotros simplemente hablamos y el Espíritu Santo es el que convence. De pecado, justicia y de juicio. Totalmente. Ahora, para pasar a la tercera pregunta, si bien es cierto, esto es un tema bien amplio y a veces hasta complicado, pero es bueno porque las personas tienen que informarse. Jesús mismo dijo, si tú conocieras la verdad, serás verdaderamente libre. Qué importante esas palabras de Jesús, queridos amigos, porque si Él habla de verdaderamente libre, es que tal vez tú hoy estés libre, entre comillas, pero en realidad no seas libre como verdaderamente quisieras, y donde solamente la fuente de la libertad es el conocimiento en Dios, te puede hacer verdaderamente libre. La salvación, Whittington, ¿es mística o racional o tiene ambos de las dos cosas? Yo pienso que nosotros, los seres humanos, hemos complicado la salvación. Creo que hemos añadido cosas. Siempre me ronda en la cabeza la discusión que tuvo Pablo y Pedro cuando la gente empezó a preguntar qué tenemos que hacer para ser salvos. Y empezaron a sumar una cantidad de arandelas, si se puede llamar, de puntos adicionales que a este tiempo nos hizo que nos volviéramos místicos. Entonces, es salvo si cumple estos requisitos que realmente la Biblia ni siquiera los habla. Yo pienso que tendría que ser más racional en el tema de que debo creer. Yo debo creer. Y la fe tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo digo que soy o con lo que yo aprendo que es Dios. Entonces yo pienso que tiene que ver más. Pero sí hemos vuelto complicado el tema de la salvación, muy místico. Y estamos en pleno siglo XXI y todavía nos escandalizamos cuando vemos a una persona de una u otra manera. Nos escandalizamos cuando vemos, bueno, voy a ser un poquito más abierto. Si la mujer no utiliza un faldón largo de cierta manera y su cara sin maquillaje y todo el tema del pelo largo, entonces esa mujer no es salva y no es digna. Si el hombre no lleva el pelo corto, de hecho hace unos días me preguntaba alguien, ¿usted está metido con algo del judaísmo por esa barba que se está dejando? No, nada tiene que ver, es por mi gusto propio. Un pastor peruano de hace un tiempo dijo, estoy seguro que si Jesús caminara en este tiempo sobre la tierra, utilizaría jeans, camisetas y Adidas. Mira, Y qué me gustó, interesante. y me gustó eso porque Jesús para nada era místico. Jesús para nada era complicado. Nosotros hemos complicado todo el tema de creer en Dios. Entonces, yo le digo a la congregación, ser de un extremo donde nos volvemos complicados para que la gente busque a Dios es fácil, porque ya los hay. Ser del otro extremo, donde decimos que todo ya está hecho, es fácil, porque también los hay. Pero mantener una línea intermedia en donde queremos agradar a Dios de corazón, como somos, entonces es lo difícil, porque como no somos de extremos, entonces los diferentes somos nosotros. Pero somos nosotros los que complicamos todo. Ok, bueno, pasamos a la tercera pregunta de esta tarde y es, ¿necesitamos la Biblia para ser salvos? 100% sí, digo yo. Ya. ¿Por qué? Porque la Biblia es un manual de vida a través del cual podemos conocer a Dios. Entonces, me gustó tanto la pregunta que estuve mirando y con respecto a lo que hablábamos ahorita, que si confesamos, pero para dar primero por sentado que debemos invocar el nombre del Señor para ser salvos, la gente tiene que conocer quién es Jesús o quién es Cristo. Y para conocerlo, pues tiene que estudiar la Biblia porque es el único, bueno, el compendio más completo que tenemos de realmente cuál fue la vida de Jesús. Hay libros, y no voy a decir libros históricos que nos hablan, pero pues la Biblia, que sabemos y para nadie es un secreto, fue inspirada por Dios, pues nos habla de una manera más acertada quién es Dios. Las personas no van a confesar o no van a creer algo o de alguien que no conocen. Y entonces, si no lo conocen,
si no leemos la Biblia, si no tenemos nuestro manual de vida, difícilmente vamos a poder creer en alguien. Me gusta o me gustaba mucho lo que Job decía en algún momento: de oídas te había oído, como que alguien me había contado quién era Jesús, pero ahora que puedo leerlo, ahora que puedo tener una relación, ahora que entiendo cómo puedo acercarme a él, ahora que sé cuál fue el plan de salvación, pues tengo que acertar de que necesito ese manual de vida para poder conocer quién es él y determinar poder creer en él. Ahora, tú mencionas la Biblia como manual de vida. En una conversación que tuve con un amigo, yo solía utilizar esa frase cuando me refería a la Biblia, pero este amigo que estaba yo compartiendo con él algunas conversaciones con este tema, por ejemplo, él me dijo: mira, Luis, me trajo, me acuerdo en una reunión, varios manuales de un televisor, de una radio, de su computadora, de su teléfono celular. Y me dice: Luis, ¿tú has comprado alguna vez un equipo? ¿Televisor, radio? ¿Sí? ¿Tú has leído todo el manual? A decir verdad, nunca, le digo. Me dice: no te quiero ofender, pero hacer o decir que la Biblia es un manual de vida, desde ya estás poniéndola aburrida. Y eso me llamó muchísimo la atención, la forma como él veía, porque no era una persona sumergida en temas bíblicos. Y me puse a analizar y ver que si a veces nosotros vemos la Biblia como el manual de vida del ser humano, buscamos en la Biblia esos parámetros para yo vivir bien. Pero cuando yo tuve un acercamiento mucho más intenso con Dios, me acuerdo, en realidad yo en la Biblia no descubrí cómo yo debo de vivir, sino en la Biblia yo descubrí quién es Jesús. Y a partir de ese conocimiento, empecé a adoptar o querer adoptar en diferentes áreas de mi vida esa imagen de Jesús. Muchos creen que Jesús solamente aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Tú y yo sabemos que Jesús aparece desde el Génesis hasta Ajá. el Apocalipsis. Entonces, ¿qué implicancia para ti tiene, Willington, el hecho de solamente humanizar la Biblia? Yo te digo esto porque hoy en día existen muchos multiniveles que utilizan a la Biblia para captar adeptos. Y dicen: mira, pero si el pastor tal está en este multinivel y ganando dinero, Dios quiere que tú seas prosperado. Acá lo dice en la Biblia. Yo creo que utilizar a la Biblia solo para eso, para alguna otra implicación de la vida cotidiana, eh, resta poder a la Biblia. Yo tenía un amigo de que él había aprendido, no sé quién enseñó, de que cuando le dolía alguna parte de su cuerpo, cogía su Biblia y se sobaba. Le dolía la cabeza y se sobaba con la Biblia, literal, ¿eh? Y está vivo hasta el día de hoy. Se sobaba en cualquier parte que le dolía y dice él, cuenta su testimonio, yo no puedo negar su testimonio, pero dice él: mágicamente, milagrosamente, yo quedaba sano. ¿Es así de poderosa la Biblia como libro, o la Biblia nos acerca al verdadero Señor de los milagros, que es Dios el Padre? Totalmente. De hecho, ahora me haces acordar con tu amigo que se sobaba la Biblia. No sé si en Perú pasó, pero ahorita empezando la pandemia decían que buscar en la Biblia, todo el mundo tiene una Biblia en la casa, buscar porque iba a encontrar una pestaña o iba a encontrar un cabello ahí que tocaba echarlo en agua, hervirlo y tomarlo y se iba a curar de coronavirus. ¡Wow! No, no Eso no pasó llegó en, al Perú. aquí, bueno, No aquí llegó. estuvo, aquí fue tremendo y hubo gente que, y de hecho salió de Perú, esa idea salió de Perú. Eh, Sí, mira, Sí, 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 sí. increíble. Una niña que Dios le había hablado, entonces buscó la Biblia, encontró un Mm. cabello, supuestamente era de un ángel y que tocaba hervirlo y tomar esa agua y pues todo el mundo empezó a hacerlo. Eso fue la locura en Colombia. Ahí voy contando. Wow, wow, qué Sí, tremendo, qué yo pienso que tremendo. si lo vemos, si la Biblia la vemos como un libro normal, una persona normal ve la Biblia como un libro cualquiera, no tiene ninguna implicación.
Pero cuando yo le doy la connotación de que la Biblia es la palabra de Dios, a través de la Biblia y a través de poderme acercar, como lo decías ahora, al verdadero Dios, al verdadero Jesús, y saber que a través de ella puedo tener una relación, como estamos hablando aquí nosotros, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del poder. Yo pienso que podemos descubrir cosas mucho más interesantes que solamente leer un libro. Yo me Así atrevo a es. decir hacia atrás que todas las religiones o todas las corrientes religiosas, de una manera u otra, han estado basadas en la Biblia, en la primera, lo que los judíos llaman la Torá, la palabra primera. Y de ahí se fueron desglosando muchas cosas, porque cada uno entiende en este tiempo a su manera o como le convenga la Biblia. Hay Biblias en este tiempo, en tantas traducciones, que las palabras han ido menguando. Lo dijimos al comienzo. Entonces, a la palabra pecado le han puesto falta o pequeños errores, porque hemos venido quitando la connotación del que verdaderamente es la palabra de Dios. Las constituciones en los países, a raíz de tantos problemas o a raíz de tantas conveniencias más bien, ha venido perdiendo lo que verdaderamente era la constitución de cada nación, esa reglamentación para cada ciudadano. Pero eso es porque cada uno busca la manera de que le convenga según y de acuerdo viva. La Biblia ha perdido esa connotación de ser la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, y entonces hoy en día decimos, no, pues es que la Biblia dice, pero es que mi Biblia, algunos dicen así, mi Biblia, y yo digo, pues es que su Biblia, esa es la misma que yo tengo, no cambia, solamente que usted la entiende como le conviene. Ahora, has hablado de un tema que tal vez lo podamos tratar en otra oportunidad y es cuál es la correcta interpretación entonces de la Biblia, porque tú puedes interpretarla de una manera de acuerdo a tu experiencia de vida o estudios académicos, o si has pasado por instituto bíblico, seminario bíblico, si has hecho una maestría, un PhD en teología. Hay universidades que te enseñan teología y hay otros que aprenden acerca de la Biblia por sueños o cosas místicas. Si bien es cierto, la frase la Biblia dice nunca fue, mejor dicho, fue utilizada a partir de los años 300 después de Cristo. Ajá. Antes, para evangelizar, no decían la Biblia dice, sino hablaban de un testimonio real de conversión y de esa manera la gente al ver ese testimonio se transformaba. Tanto así que en el libro de Apocalipsis dice, y venceremos por la palabra del testimonio y la sangre del cordero. No dice de la Biblia. Entonces, es importante de repente en otro tema poder ver cuál es la correcta interpretación. Si los bautistas están en lo correcto, cómo ven en ellos la Biblia, si los de Asambleas de Dios, si Alianza Cristiana, si los católicos, si los luteranos, si los ortodoxos, cuál es la genuina interpretación, lo vamos tal vez a agendar en otro tema. Sigamos, Willington, ¿qué es la predestinación? Esta es una palabra muy interesante que he escuchado en varios sitios. ¿Qué es la predestinación y qué papel juega en la salvación? Bueno, predestinar, estaba buscando en el diccionario la palabra predestinación y dice que es un plan anterior a algo que estaba preparado de tiempo. Si bien es cierto, la Biblia dice que nos predestinó para ser salvos. Y estaba leyendo varias cosas interesantes y tiene que ver con ese punto que acabas de tocar, que más adelante lo podemos resolver, eh, de que cada uno interpreta de una manera diferente. Entonces muchos dicen, pero si Él nos predestinó, o si algunos los predestinó, o si algunos están predestinados, pues nosotros qué venimos siendo. Creo que el plan de salvación es para todos. O sea, ese fue el plan antes de, para todos. No fue para unos sí y para otros no. Creo que Dios hizo un plan y así como también está escrito en la Biblia, sale el sol para buenos y para malos. Llueve para buenos y para malos. Eso está escrito en la Biblia. Creo que el plan o el plan de salvación, y cuando dice que nos predestinó para ser salvos, fue a todos. Solamente que yo decido. Yo decido que desayuno en la mañana, que almuerzo al mediodía y que como en la tarde, o si no quiero comer. Yo decido si acepto el plan que está establecido o si no lo acepto.
Qué interesante esta cuestión, porque yo también he escuchado muchos que dicen, sí, pues, si para algunos ya está dicho de antemano que iban a ser salvos y otros no, entonces, Dios a qué está jugando, Ajá. ¿no? Qué injusto de repente puede ser. Pero cuando vemos que el plan de Dios en su mente estaba, oye, yo quiero que todas las personas vengan al arrepentimiento, como lo expresa muy bien en el Nuevo El Nuevo Testamento. Testamento. Exacto. Entendemos algo. Si hay alguien que ya está predestinado, en realidad no sabemos quién va a ser salvo y quién no. Por eso la razón de predicar el Evangelio, predicar los principios de salvación, ¿no? Ahora, obviamente este tema de la predestinación también calza para otro tema solamente exclusivo, porque hay muchas implicaciones. Los bautistas creemos en un papel de la predestinación totalmente tal vez distinto, ¿no? Hay una Ajá. acentuación mucho más, digamos, yo quiero tomar las palabras adecuadas para que no me crucifiquen después mis amigos bautistas, pero ellos literalmente opinamos de que existe un número de personas ya específicas para, digámoslo así, irse al cielo, y hay otras para irse al infierno. El tema es que tú no sabes quién Ajá. va a qué lugar, por eso que tú predicas. Los ultracalvinistas, por ejemplo, dicen, toman el texto de Hechos 2 y dice, y todos provendrán al arrepentimiento, todos serán salvos, algo así. Entonces ellos dicen, si las personas se van a añadir, y Dios añadirá a los que deben ser salvos, dice, ¿no? Los que van a ser salvos. Sí, El sí. ultracalvinista dice, si Dios mismo añade, entonces yo no predico, pues, porque es el trabajo de Dios, no el mío. Eso dicen los ultracalvinistas. Entonces, qué interesante es ver interpretaciones, exégesis y este tema de la predestinación. Y creo yo que vamos a tener, de hecho, otro programa para poder ver solamente este tema, ¿no? Ahora, la penúltima pregunta, Willington, y acá te sorprendo, porque te dije que eran 5, pero ahora vamos a hacer 6. Y la penúltima pregunta es, ¿cuánto El bonus influye? track. Exacto, ¿cuánto El bonus influye track. la forma en que vivimos el saber que existe un cielo y un infierno? Wow. Yo tengo 48 años. Nací en una casa donde mi papá y mi mamá asistían ya a una iglesia. Mi mamá falleció hace 2 años y estoy seguro que está en el cielo. Mi papá tiene más o menos unos 55 años o 57 años de ser cristiano. Y he visto cómo culturalmente y la forma de la vida, como ha ido cambiando, ha influido en los conceptos de cielo y de infierno. Uh -huh. Hace 30 años o quizás un poco más, 35 años, eh, a mí me daba totalmente terror que hablaran en la iglesia acerca del infierno. De hecho, salió una película en aquel entonces que se llamaba El infierno ardiente y la proyectaron en carrete de 36 milímetros, ¿no? Una vaina aterradora, eh, y se veían las llamas y todo el tema. Pero a medida que las personas han ido viviendo su día a día, en medio de tantas cosas que vemos, de guerras, de hambre, en medio de ver tanta desolación, tanta perversión, tanta corrupción, el concepto de lo que es realmente el infierno y el cielo ha venido cambiando y ha venido también perdiendo la connotación que debería tener. Entonces hay personas que se atreven a decir que el infierno es acá. La vida que Uh tengo -huh. es el infierno. Pues vivo con una persona que El no sé cielo y qué el hace. infierno está acá, me dijeron varias veces. Sí, exacto. Porque mire, llevo una vida frustrada, llevo una vida de miseria, llevo una vida de problemas, he tenido dificultades, he perdido mi familia, he perdido mi hogar, he perdido mi trabajo o perdí mi empresa. ¿Qué más infierno puede haber que este que estoy viviendo acá? Ahora, mire el mundo como está. Mire lo que está sucediendo. ¿Cuál infierno? El infierno está acá. Y yo creo que, al igual que el coronavirus, se le ha ido perdiendo el miedo. Y se están tomando decisiones que no son muy acertadas en medio de todo. Y sí influye como mi vida o como cada uno conduce su vida por lo que estoy comentando ahora. Si yo tengo una vida muy próspera
y muy floreciente, entonces, no, este es mi cielo. Este es el cielo que yo puedo, no puede haber algo mejor que poder viajar, que poder comprar lo que quiero, tener una casa, tener unos hijos, tener una familia. No hay nada mejor que esto. Pero el que no tiene eso dice, pues no hay nada peor que este infierno que estoy viviendo. Entonces, sí, yo creo que influye muchísimo el cómo se vive y el concepto que yo tengo acá en mi mente de entender, de comprender qué es realmente el cielo y qué es realmente el infierno. Porque no Así es es. nada comparado. Mm, exacto. Yo creo que hay dos momentos en la vida y en el siglo XX creo que se especifica un hito en la historia con respecto a sus conceptos. Y la primera es con la novela de Dante Alighieri, cuando él habla acerca del cielo y el infierno y cómo es, como un lugar, ¿no? Él lo describe de una manera. Creo que a partir de allí se toman conceptos como el infierno está en el centro de la tierra y han habido expediciones y que dicen, sí, hemos estado escuchando gritos, cuando en realidad este es un tema espiritual, estos son lugares espirituales, existe ese tema. Ahora, lo otro es el énfasis que ahora se le da. Se habla con mayor énfasis y en algún momento, años 80, 90, se hablaba con mayor énfasis de te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno, o el concepto de los buenos van al cielo y los malos van al infierno, como, Ajá, como una total. manera de subyugar a la gente, de manipular a las personas, a aceptar la condición cristiana solamente para no ir a un lugar horrible y tenebroso y sí ir al lugar placentero. ¿Qué dicen los musulmanes? En algunos casos, el musulmán piensa de que en el cielo van a haber orgías, ¿no? Entonces, cada uno va a tener 30 mujeres y la va a pasar súper bien. Por eso que ellos son capaces hasta de dar la vida por sus ideologías. Estoy hablando del musulmán extremista. Mm, Estábamos hablando el sí, otro sí. día con unos amigos que comparten ese tipo de religiones y de creencias, y yo le decía, ¿qué cosa es el yihad? La famosa guerra santa. Y él me decía, muchos extremistas, como Al Qaeda, entienden que el yihad es la guerra contra Occidente, porque el musulmán, para los amigos que tal vez no saben, el musulmán entiende de que existen cristianos y musulmanes en el planeta. No, él no ve católico, evangélico, testigo de Jehová, adventista, no. El musulmán es cristiano y musulmán. Entonces, él me dice en Corán, que es diferente al Torá, el Corán habla del yihad Sí. no como una pelea o una guerra con otra persona. En realidad el Corán, Alá, nos habla de la propia guerra interna con nosotros mismos. Entonces, yo digo, mira qué interesante es cuando tú te puedes sentar a conversar acerca de tus creencias de vida sin llegar al punto de discutir o de, como dicen en Perú, chancar la mesa, pararte y decir, no, yo no voy a creer porque esto es lo que yo pienso y como dicen, yo soy católico apostólico romano. Eso no va a cambiar, Luis, ¿no? Entonces, qué importante también es entender eso, entender de que la Biblia no hace un énfasis al infierno, sí lo menciona, ¿no? Pero de repente con otras connotaciones y será también un buen motivo para poder Un buen tema. platicar de los conceptos, ¿sí? Porque en realidad en la Biblia te habla del Hades, te habla del Seol, pero no hay una énfasis. Hoy en día me asombra ver a muchos cristianos que me dicen, oye, yo he visto un bulto negro en mi casa, he visto un espíritu diabólico, pero pocos me hablan de que han visto ángeles, al Espíritu Santo. O sea, vemos Total, más total. cosas malas, ¿no? Que cosas buenas. Un amigo me decía, cuando tú sales de la calle, Luis, y no te chocas con un demonio, es porque estás caminando con él. Y la verdad, me llamó muchísimo la atención porque él decía, todos los días estamos en una lucha espiritual, porque lo que no se ve sustenta lo que se ve. Los psicólogos creen de que nosotros somos un cuerpo físico y que tenemos un alma. El cristianismo habla de que somos espirituales, y en realidad no solo el cristianismo, sino muchas religiones, las 5 principales, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el musulmán, te habla de que somos entidades espirituales con un cuerpo. Y ahí la implicancia cambia, ¿no? Muy bien, en realidad
yo estoy muy complacido por esta entrevista, este primer programa que estamos lanzando acerca de fe y de espiritualidad. Y qué mejor poder haberlo iniciado también con un gran amigo de Colombia. Pero yo me voy con esta última pregunta y antes de hacerla, compartir esta anécdota. Yo conozco un amigo que él podía fumarse hasta 5 cajetillas de cigarro al día. Wow. Él conoció a Cristo, empezó a entender, a comprender principios bíblicos. Y luego de un año, él me confiesa de que ya no fumaba 5 cajetillas, sino fumaba ahora 2. Luego de 3 años, él fumaba 1 diaria. Luego de 5 Fue años, disminuyendo poco a poco. sí, luego de 5 años, él fumaba media cajetilla. Luego de 7 años, él se fumaba 2 a 3 cigarrillos diarios. Ahora él se fuma un cigarrillo 2 veces por semana. La pregunta es, Willington, ¿él es salvo o no lo es? Dijo el mismo Me Jesús, complico. el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo lo digo así, es mi concepto personal. Hemos categorizado los pecados, hemos categorizado las personas de acuerdo a su comportamiento. Entonces, tachamos de no salvos a las personas que tienen una falla o un pecado evidente. El tomar licor, el fumar cigarrillo, el decir malas palabras, pero no nos damos cuenta de aquel que en lo secreto hace cosas que no son correctas. Aquel que, digámoslo, es una palabra que utilizamos aquí en Colombia, por debajo de cuerda o por debajo de la mesa, hace cosas que nadie ve y aparentemente se ve muy bien. Lo dije hace un tiempo y creo que es la oportunidad para repetirlo. Creo que vamos a tener muchas sorpresas en el cielo porque Dios es el único que sabe qué proceso lleva con cada persona. Yo digo en la congregación, todos pecamos y las congregaciones no se hicieron para personas santas, se hicieron para personas que reconocen que tienen errores, que tienen pecados y necesitan acercarse a Dios. Y yo levanto mis 2 manos porque yo soy el primero. Yo soy el que más necesito de Dios, acercarme a Él, porque todos los días me equivoco. Quizás yo no fumo, quizás yo no me emborracho, quizás hay cosas que no hago que son visibles, pero quizás hay otras que en mi corazón están y que Dios sí las conoce y me dice, ay, a ver, te estás equivocando otra vez en tu forma de proceder, en tu forma de pensar, en tu forma de mirar, en tu forma de expresar. Y eso también delante de Dios es un pecado o es una falta grave, si lo podemos llamar en este momento para los amigos que nos están viendo. Creo que Dios tiene un plan y la Biblia me dice que si confieso con mi boca que Él es el Señor y creo en mi corazón que Él lo levantó de los muertos, seré salvo. Creo que las condiciones están muy explícitas en la Biblia, quizás con algunas otras implicaciones, pero no dice si hago o dejo, si no logro hacer. De hecho, lo que sí me dice la Biblia es que yo voy alcanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La Biblia dice que solamente hay un santo, que solamente hay uno que es perfecto. Eso quiere decir que yo no lo soy. Y si no lo soy, pues tengo que cada día procurar ir avanzando. Algún día alguien predicó acerca de David. Entonces casi todo el concepto cristiano es que David, un hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el adorador por excelencia. Y cuando empezamos a ver que David estuvo involucrado en un asesinato con premeditación, que estuvo en adulterio, que desobedeció y venga, yo a veces decía, yo no soy tan malo. O sea, David de verdad fue complicado. El profeta Elías que hizo descender fuego del cielo y que fue arrebatado en carros de fuego, el bendito dijo, yo soy un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de ustedes.
Y uno dice, espere a ver cómo es. Y los hombres de la Biblia tuvieron una cantidad de problemas, pero, digo yo, pero la actitud de su corazón marcó una diferencia. Yo no soy y no debería juzgar a quien ha venido luchando con sus debilidades y con sus problemas. Por eso también está escrito en la Biblia que Él se hace fuerte en mis debilidades. Yo pienso que en la medida que yo conozco a Dios, que yo busco de Dios, que yo me acerco a Él, Él me ayuda para que yo logre vencer lo que quizás solamente con determinación no voy a poder vencer. Qué buena noticia que nos das, Willington, y a los amigos que están viendo esta transmisión y lo verán después. Creo que, y quiero, y espero que así sea, te lleves esta conclusión de este tema, y es que la salvación tiene muchísimo que ver con relaciones y luego obediencia. Nunca al revés, nunca es obedece para que yo te acepte como amigo o te salve. Es relaciónate, conoce a Dios, relaciónate como Él es Padre y Él quiere relacionarse contigo como padre, como amigo, como esposo, como socio. Cuando tú llegues a esa conciencia, entonces pasa el segundo momento, que es obediencia, y es algo que también necesitamos hablar a la gente acerca de: una cosa es ser salvo y otra cosa es ser santo o vivir en santidad. Y esa santidad empieza desde la conciencia de qué cosa Dios anhela para tu vida y cómo quiere Él que veas la vida y en adelante. Porque estamos hablando tal vez de consumir cigarrillos o alcohol o hablar lisuras, pero también hay, por ejemplo, implicaciones como la homosexualidad, implicaciones como de repente no casarse legalmente y vivir solamente en unión libre, digámoslo así. Y hay estas implicaciones modernas que hoy día nos están dando, el tema del aborto, si ya abortaste, qué nos dice al respecto la Biblia con respecto a eso. Fue un asesinato, pero si fue violación, ¿qué hago? Entonces, creo que los predicadores, los pastores, los líderes necesitan aclarar muchos temas para que de tal manera la gente pueda entender y comprender que Dios no está buscando gente que solamente lo obedezca, sino Dios está buscando gente que en verdad quiera tener una relación sincera y significativa con Él. Amigos, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. De seguro la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener otra entrevista con otro gran líder como lo fue Willington de Colombia. Y alguien me preguntó por ahí en una oportunidad y me dijo: Luis, yo tengo un matrimonio que está siendo literalmente un infierno. Mi esposa me dice que me vaya a un gurú y que nos vayamos porque es un gurú de matrimonios. ¿Tú qué dices? ¿Me voy al gurú? Porque yo no quiero irme, pero mi esposa me dice que yo me vaya. ¿Nos vamos al gurú o qué hacemos? Y yo le dije a él: usted no necesita un gurú para salvar su matrimonio. Usted no necesita un gurú para salvar sus finanzas. Usted no necesita un gurú para solucionar el problema con sus hijos. Usted necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Así que si tú, amigo, que has visto esto, te estás animando y tienes una pregunta: ¿y cómo empiezo a conocer a este Salvador? Puedes escribir un comentario ahora y nos ponemos en contacto contigo para empezar a conversar sobre quién es ese Salvador, ese Salvador, cómo empezar a conocer. Así que muchas gracias, amigos. Gracias, Willington. Te dejo ahí los 5 segundos finales para tu despedida y muchas gracias nuevamente, hermano, por hacernos de esta tarde una tarde un poco más clara con respecto a este gran tema como la salvación. No, muchas gracias, Pastor Luis, por la invitación. Qué bueno haber estado compartiendo aquí con ustedes y gracias por el aprendizaje, por la enseñanza y por la oportunidad también. Muy bien, listo, mis amigos. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.